Buen día, este es el video correspondiente a la presentación de nuestro proyecto final de la materia de programación orientada a objetos impartida por el profesor Roberto Tecla. Nosotros elegimos la opción del generador y evaluador de exámenes de opción múltiple. Los integrantes del equipo somos Beltrán García Juan, López Rodrigo, Rangel Lozada Kevin Sebastián, ellos tres del grupo 2CM1 y finalmente Vera García Daniela del grupo 2CM3. Procederemos a explicar los requerimientos que tuvimos para este programa. Bien, se nos pidió que contara con una interfaz gráfica de usuario y en dicha interfaz un acerca de, el cual se colocó en un botón. Para cada pregunta se expusieron 4 posibles respuestas en donde el usuario puede seleccionar la que crea correcta por medio de un radio button. Una vez que el usuario selecciona su respuesta, se le presenta la siguiente pregunta junto con sus 4 posibles respuestas. Cuando el usuario termina el examen, se le evalúa y se le muestra en una ventana su calificación. Como se le muestran 10 preguntas, dependiendo de las preguntas que contestó correctamente, es su resultado. Cada pregunta está definida por una clase reactivo, la cual va a tener pregunta, opción A, opción B, opción C, opción D y la respuesta. La respuesta que se le asigne debe de coincidir con alguna de las 4 opciones que se le da. Las 10 instancias de reactivo, es decir, las 10 preguntas, se almacenan en un vector. El estudiante no tiene el tiempo libre que quiera para resolver el examen, pues se le da un límite de tiempo para contestar cada pregunta. En caso de que no seleccione ninguna respuesta, se cambia a la siguiente pregunta, incluso si no ha contestado la pregunta. Esto solo pasa en caso de que se tarde demasiado en contestar y sobrepase el límite de tiempo que tiene para contestar cada pregunta. Las 10 preguntas que se le asignan a cada examen se obtienen de una base de datos en donde se tienen más de 10 preguntas almacenadas y estas se van eligiendo de manera random en cada examen. Cuando se ingrese a la cuenta de un administrador, a este se le va a poder permitir que agregue nuevas preguntas a la base de datos. Al usuario de tipo estudiante se le permitirá abandonar el examen en cualquier momento y luego se le permitirá retomar el examen donde se quedó la última vez. Es decir, el programa se encargará de saber hasta qué punto ha llegado el estudiante en el examen y en caso de no llegar hasta la última pregunta, entonces sí se le dará la opción de pausar por un tiempo el examen y después volver a retomarlo para finalizarlo. Bien, ya que se explicó la clase reactivo, ahora se explicará la clase examen. ¿Cuáles han sido los requerimientos para esta clase? Bien, se nos ha pedido que tengan los atributos título del examen, nombre de quien presenta el examen, o sea, del estudiante, la fecha, la última pregunta respondida y la calificación. Esos fueron los requerimientos que se nos asignaron para este programa. Hola, soy Rodrigo López López y anteriormente mi compañera Daniela ha hecho una introducción acerca de los aspectos que debe conllevar la realización de este proyecto. Ahora yo les mostraré la compilación y ejecución del código. Como se puede observar, tenemos una carpeta con el nombre Proyecto Generador de Exámenes, la cual esta contiene archivos .java y un archivo .jar. Los archivos .java son los que constituyen nuestro proyecto y el archivo .jar es la librería para la conexión a la base de datos. En esta ocasión yo le nombré MySQL a la librería. Ahora primero procedemos a ejecutar los archivos .java, a compilar los archivos .java con este código java-c*.java. Una vez compilados, podemos darnos cuenta que si fueron compilados exitosamente debido a que tenemos los puntos class de cada archivo. Y ahora para poder ejecutar el código ocuparemos el siguiente comando.
el cual es java-cp. La dirección de donde se encuentra la librería o el conector, y la clase main, la cual es en esta ocasión nuestra clase main es login. Y así es como se ejecuta nuestro programa. A continuación se mostrará cómo se realizó la explicación de los demás apartados de nuestro proyecto. Bien, mi nombre es Beltrán García Juan del grupo 2M1 y ahora presentaré cómo es que funciona el apartado de la realización de los exámenes. Al ingresar al programa nosotros obtendremos esta vista, la cual consiste en dos botones, el cual es ingresar y el botón acerca de, que se solicitó en la descripción del proyecto, y de igual manera tendremos dos campos, el cual es el correo y la contraseña, ya que a partir de estos identificaremos si el usuario es un estudiante que realizará un examen o si por el contrario es un administrador que podrá realizar preguntas para que éstas sean guardadas dentro de nuestra base de datos y posteriormente puedan ser mostradas hacia los exámenes que realizarán los estudiantes. En este caso observaremos el funcionamiento de la realización de los exámenes, accediendo con este correo, el cual en la base de datos está registrado como un estudiante. Al ingresar nos dice que procedamos a realizar nuestro examen. Presionamos la tecla de aceptar y se nos mostrará el siguiente apartado. Dicho apartado contiene en el apartado superior la pregunta y en el apartado inferior las 4 respuestas con los radiobotones solicitados. De igual manera cabe destacar que las preguntas se irán cambiando debido a que solamente se tiene un tiempo establecido para poder responder cada una de estas preguntas. También cabe recalcar que se tiene un botón aquí, el cual dice pausar examen, el cual si lo presionamos, observemos que nos aparece este cuadro de texto, el cual nos dice que el examen se ha pausado y que lo podremos retomar después. Observemos que se pausó en esta pregunta, en el cual dice cuál es el río más largo del mundo. Presionamos aceptar y si nosotros volvemos a ingresar a nuestro programa con el correo del mismo usuario, el cual solicitó que se parara el examen, se nos dirá que procedamos y que nos teníamos un examen pendiente que lo podemos retomar. En este caso tenemos la misma pregunta en la cual paramos el examen y podemos continuar respondiendo nuestro examen. Dicha pausa en el examen se pueden realizar las veces que se quieran. Por ejemplo, en este caso lo pararemos aquí en la pregunta de cuál es la capital de Japón y podemos volver a acceder. Y es aquí donde tenemos la misma pregunta en la que se paró el examen. Y de esta manera podemos nosotros continuar respondiendo las preguntas que tenemos aquí. Cabe recalcar también que estas preguntas que están apareciendo se seleccionan aleatoriamente de un total de 50 registros de la base de datos, los cuales cada que se inicia un examen son seleccionados aleatoriamente para mostrarse en pantalla. Nosotros podemos entonces continuar respondiendo nuestras preguntas y finalmente nos dirá las preguntas contestadas correctamente y el promedio. En este caso coinciden debido a que al ser 10 preguntas, pues el promedio será las preguntas que nosotros hayamos contestado bien, que en este caso fueron 7. Una vez terminado el examen tendremos la opción de salir. Nosotros también tenemos otros usuarios registrados, tales como dicho usuario también está registrado como un estudiante. En este caso, por ejemplo, ¿quién pintó el famoso cuadro Última Cena? Da Vinci. Esperamos a la siguiente pregunta. Y en este caso pausaremos el examen para observar que este apartado funciona correctamente. De esta manera pararemos aquí en la pregunta de ¿qué es el Sol? Y observaremos que si ingresamos con otro usuario, se nos accede al examen en la primera pregunta, debido a que este usuario que ingresé apenas no tenía ningún examen pausado. En este caso responderemos, pausaremos el examen y continuaremos con nuestro usuario anterior.
En este caso nos habíamos quedado con ese usuario en la pregunta de qué es el Sol. En este caso es una estrella. Y entonces es de esta manera en cómo funciona este apartado de parar el examen. Finalmente cabe recalcar que tenemos otro botón de acerca de, el cual nos dará un poco de información acerca de este proyecto y de la funcionalidad de dicho proyecto de igual manera. Y bueno, esto es todo por mi parte. Y ahora continuará mi compañero explicando cómo funciona el apartado de inserción de incisos de pregunta. Hola, mi nombre es López Rodrigo, formo parte del grupo 2M1 de la materia Programación Orientada a Objetos y continuaré explicando la inserción de las preguntas a la base de datos. Nosotros, para poder insertar preguntas a la base de datos del programa, hicimos dos tipos de usuario, uno que es el usuario normal y otro que es el tipo administrador. Esto se puede ejemplificar mejor en la base. Directamente nosotros creamos una columna dentro de nuestra tabla de usuario, la cual tiene un rol. Este puede ser 0 o 1. Si es 0 se le considera como un usuario normal y si es 1 se le considera como un usuario administrador. Digamos, aquí en la tabla y en el registro solamente tenemos un usuario administrador, por lo cual procederemos a ingresar con este correo y esta contraseña. Primero sería listo. Y como puede ver, ingresamos con éxito, ha sido identificado. Y ahora, como se puede ver, tenemos un formulario con seccionado cada parte que tiene una pregunta, respectivamente con la pregunta, sus 4 incisos de la A a la D y un inciso con la respuesta correcta. Ahora procedemos a insertar una pregunta directamente desde este formulario. Por ejemplo, y la respuesta sería todos. Y ahora guardamos el reactivo. Como se puede ver, tenemos un guardado exitoso. Ahora, para comprobar que se ha guardado exitosamente, podemos ir directamente a la tabla de reactivo, la cual se encuentra aquí, y procedemos a ejecutar. Y como se puede ver, tenemos ya por default 50 preguntas con sus respectivas respuestas. Ahora procederemos a buscar dentro de los registros la pregunta que nosotros acabamos de registrar, la cual es ¿qué mes tiene 28 días? Aquí se encuentra. Su opción es febrero, marzo, agosto y la última opción es todos. Como se puede ver, también tenemos un inciso correcto donde es también todos y se ha registrado exitosamente. Ahora procederemos, para dar otro ejemplo, otra pregunta, la cual sería pongamos 1000 grados, 10.000 grados. Pongamos como respuesta correcta el inciso B. Lo copiamos y lo pegamos como respuesta correcta y le damos guardar reactivo. Una vez guardado exitosamente, otra vez procedemos a hacer el select para comprobar que se ha guardado. Y aquí se encuentra la pregunta: ¿a qué temperatura está el sol? Y como se puede ver, aquí está el registro. Este es el apartado de administrador, por lo cual también tenemos por último un botón, el cual es salir de login y nos regresaría a nuestro frame de login. Y eso sería todo por el apartado de insertar preguntas desde nuestro programa o el formulario y el tipo administrador. Gracias. Hola, mi nombre es Rangel Lozada Kevin Sebastián del 2M1 y ahora pasaré a explicar cómo funciona la base de datos utilizada en este proyecto. Como podemos ver, la base de datos se compone de 3 tablas. La primera es usuario, cuya llave primaria es el campo correo. Luego tenemos el campo contraseña y rol. El campo rol nos sirve para determinar si el usuario es un administrador o un estudiante cuando ingresa un correo y la contraseña correcta. Después tenemos el campo reactivo, que es básicamente cada una de las preguntas que saldrán en los exámenes. Como podemos ver, su llave primaria es pregunta
Después de ahí tiene opción A, opción B, opción C, opción D e inciso correcto, que son los que complementan a la pregunta. Y finalmente tenemos la tabla examen pendiente para cuando el usuario necesite dejar el examen a la mitad y lo pueda retomar. Como podemos ver, tiene correo como llave primaria, que es el correo del usuario al que pertenece. Después tenemos puntos, que son los puntos que llevaba el usuario hasta el momento que dejó el examen. Después tenemos pregunta actual, que es la pregunta a la cual el usuario se quedó antes de dejar el examen. Y después tenemos las 10 preguntas que constituían el examen que estaba tomando el usuario para que pueda retomar el examen con esas mismas preguntas. Así es como funciona nuestra base de datos. Finalmente me gustaría concluir este video con que con el desarrollo de este proyecto tuvimos la oportunidad de utilizar todo lo aprendido durante el curso de programación orientada a objetos, desde cómo crear una interfaz gráfica hasta cómo conectar a una base de datos, lo cual nos permitió crecer como programadores al desarrollar un proyecto de una complejidad un poco mayor y a la vez aprender un poco más sobre el mundo de la programación en general. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.